Bueno, buenos días a todos y a todas y vamos a tener una mañana de un tema interesante y que voy a compartir con ustedes alguna información, digamos, relacionada con la prevención del Alzheimer y también de otras demencias. Y es interesante porque se hizo un resumen en la revista Lancet de medicina sobre la prevención del tema. Es importante que todos los que estamos aquí apaguen los micrófonos para que no haga ruido ni interferencia. Si no saben, yo se los apago para que no haga mucho ruido. Me falta uno. Ok. Allí. Ya le apagué el teléfono a todos. Entonces vamos a iniciar y tratemos de tener preguntas escritas ahí para después entonces continuar más adelante, preguntas y respuestas sobre el tema. Voy a utilizar unas diapositivas que me van a conducir a hablar de esto. Este tema es muy bonito porque además demuestra que sí podemos hacer cosas para prevenir las demencias. Un segundo. Y además es interesante porque en los últimos tiempos sí se ha visto que se puede prevenir las demencias y se puede prevenir el Alzheimer, entendiendo que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad amiloidea. Eso significa que es una enfermedad que afecta vasos sanguíneos y que afecta sustancias relacionadas con los colesteroles, principalmente a nivel cerebral. Aunque hay varias opciones aquí para trabajar hoy, vamos a trabajar principalmente lo que es la prevención. Digamos que lo que le estaba mencionando es que realmente hay factores que podemos modificar. Y fíjense como los que están ahí. Por ejemplo, la aparición de enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades metabólicas, enfermedades psiquiátricas, dieta, estilo de vida y educación. Realmente la demencia como tal, en general, es heterogénea, es decir, tiene muchos factores que influyen en ella y que modifican digamos que nuestros elementos biológicos en el cuerpo que permiten de alguna manera afectar el sistema circulatorio cerebral y también generar mutaciones genéticas que implican acumulación de determinadas proteínas anormales en el cerebro, que son las que desencadenan una cascada inflamatoria o tóxica para las neuronas y células del cerebro. Estos factores pueden estar coexistiendo varios o pueden aparecer solamente uno, como por ejemplo la hipertensión arterial es uno de los factores que influye importantemente en la aparición de demencias. Sin embargo, ellos hacen una aseveración en una comisión que se dedicó a estudiar. Doñita. Por favor, pongan los micrófonos en silencio para evitar interferencias. Entonces, digamos que la comisión esta que se dedicó a estudiar los factores de riesgo, se dieron cuenta que si una persona adulta mayor, es decir, mayor de 65 años, es hipertensa y se descontrola un poco su hipertensión cuando tiene más de 65 años, realmente constituye más riesgo para que le dé un accidente cerebrovascular o, digamos, un derrame o una trombosis cerebral, que para que le dé una demencia. Sí puede influir, pero influye más cuando la hipertensión arterial está descontrolada entre los 40 y los 60 años. Si en la época de los años de la vida del sujeto de 50 años, más o menos en esa década, hay una hipertensión descontrolada o no diagnosticada y el paciente se mantiene con cifras elevadas de hipertensión, eso hace que de alguna manera sea un mayor riesgo para esta persona, la hipertensión, a desarrollar una demencia o Alzheimer, que una persona que Estamos sea abriendo adulta mayor. 4 metros más de largo para llegar a Perdón, Karina, puede poner aquí el estamos micrófono en nosotros. silencio. Creo que voy a intentar yo.
Y no se puede porque... Vamos a ver. Disculpen la interrupción del Huawei de Alejandra Jiménez. Traten de mantener el micrófono en silencio para que no interrumpan esto, porque si no, también a mí se me va el hilo de lo que estoy conversando, a pesar de la guía de la charla. Cuando ya termine, damos el espacio para conversar un poco. Entonces, volvamos acá. Entonces, como les estaba diciendo, ese ejemplo de la hipertensión es interesante porque si logramos mantener controlada la presión, entonces logramos reducir el riesgo de las demencias. De hecho, por ejemplo, en ese estudio, aquí se muestra, por ejemplo, cómo podré, digamos que es un continuo de movimiento, está en inglés, pero yo se los explico un poquito. Cómo hay un continuo en los procesos que podrían interferir a nivel del cerebro para afectarnos en el caso de una evolución hacia una demencia. Es decir, podríamos tener cualquiera de estos, sin embargo aparecieron algunos nuevos que antes no se sabía. Fíjense que aquí, donde dice esta palabra midlife, en la primera, se está viendo que la edad media de la vida tiene influencia importante como factor de riesgo para provocar demencia, la pérdida de la audición, un trauma cerebral, en un accidente o una caída o algo, donde nos demos golpes importantes en la cabeza. Aquí ponen la hipertensión, el consumo de alcohol y la obesidad. Estos factores, los que están de azul claro, intervienen en la edad media de la vida como factores que pueden desencadenar a largo plazo algún tipo de demencia, incluyendo la enfermedad de Alzheimer. Ellos notaron que cuando las personas tenían en el verdecito una menor educación o nivel escolar, también era un factor genético, perdón, era un factor de riesgo para desarrollar demencia a largo plazo. Un factor importante ahí es tratar de aumentar el nivel, digamos, escolar de las personas en la infancia. Ya cuando uno es adulto, pues por supuesto que no. Sin embargo, ellos, una estrategia que sugirieron es que se tratara a los niños, no solamente que sigan su nivel educacional, sino también que aumenten algunos otros elementos educativos extracurriculares de la escuela, como aumentar otro idioma, desarrollar otras habilidades cognitivas en otras áreas, no solamente la formal, como un factor. Esto quiere decir que se podría reducir un poco la incidencia de demencia. Incidencia sería el número de casos nuevos que aparecen de demencia en diferentes países. En la otra parte que está aquí en como moradito, violeta claro, que ya sería en la etapa más avanzada de la vida, vemos que influye negativamente en la aparición de la demencia el cigarro, el consumo de tabaco, la aparición de depresión, el aislamiento social, la inactividad física y la diabetes, y apareció también un elemento importante que no teníamos en cuenta hasta ahora, que es la contaminación ambiental, es decir, la polución del aire. En ciudades de países desarrollados se ha visto que es un factor que influye negativamente en eso. Rosario Salas levantó la mano. Dígame. Sí, mi pregunta es, entonces, ¿vos crees que después de cierta edad, el hecho de que una persona inicie algún nuevo estudio no ayude en nada en retener el avance? Sí ayuda porque vuelves a desarrollar, a detener el avance, no. A prevenirlo, sí. Digamos, es decir, si usted tiene 40 y pico, 50 años, o incluso más de 60, y empieza a aprender un idioma nuevo que no conocía,
eso genera neuroplasticidad. Y cuando hablamos de neuroplasticidad, estamos hablando de elementos de resiliencia o de adaptabilidad nueva de las neuronas que permite que la neuropatología de algunas enfermedades de este tipo sea más resistente uno que si no lo tiene. Entonces sí vale la pena seguirlo haciendo, pero en el estudio por eso le dije, el estudio de Lancet demostró que para prevenir lo que tenemos que hacer es levantar el nivel educacional lo más que se pueda. Sí se sabe, fíjense lo siguiente, aunque las bolitas están así como las ven en el dibujo, realmente podríamos, el enlace que hace entre las bolitas como un camino para decir que hay un 40% de factores modificables, no es que sea absolutamente para esa edad, sino que puede ser para cualquiera. Lo que pasa es que el impacto es mayor cuando en las edades tempranas de la vida, de hecho el estudio demostró que en edades tempranas, es decir, antes de la secundaria, los niños que tenían alto nivel escolar, cuando digo alto nivel escolar, pongámoslo en otros términos, digamos que los niños hasta sexto grado, que además de la educación formal, tenían, por ejemplo, aquí hay algunas escuelas que tienen 2 o 3 idiomas, ¿verdad? O que además le desarrollan habilidades en otras áreas, como deporte, cultura, música, interpretación cultural, historia, y lo hacen de una manera donde el niño incorpore muchos elementos que no nos tocó a nosotros tal vez, sino que de manera autodidacta. Entonces, eso influye mucho más como factor preventor que si lo hacemos después, pero no significa que el factor, el preventor de la educación o de aprender cosas nuevas no influya positivamente posteriormente a esa edad. ¿Comprende? Perfecto, sí, sí, es inclusive me imagino que puede ser también antes de que ya uno empiece a padecer. Obviamente es mejor a edades tempranas, Sí, pero cuando una persona aún no ha empezado, pero tal vez, es que hay gente que tal vez tiene miedo porque en la familia hay casos y ya se ha demostrado que se ha heredado. Entonces, empezar desde antes con ese proceso. sí. Fíjate algo interesante en eso. Hoy por hoy se sabe que la enfermedad de Alzheimer podríamos detectarla mucho antes de que aparezcan los síntomas de la demencia en el curso de la enfermedad de Alzheimer. Hay un tipo de variedad de la enfermedad de Alzheimer que es atípico, que empieza antes de los 55 años, pero a manifestarse. En algunos trastornos disejecutivos en el sujeto, es decir, donde la persona empieza a tener dificultades en la organización, planificación y coordinación de cosas para llegar a una meta específica. Alguien podría decir que es un adulto mayor con déficit atencional, porque se parece mucho, pero empieza a fallar y cuando se le hacen pruebas neuropsicológicas profundas, siendo estas personas, por ejemplo, de alto nivel escolar, se detectan fallos en áreas cognitivas. Y si tienen bajo nivel escolar, se detectan mucho más. Entonces, eso significa que posiblemente este tipo de paciente no se identifica como tal, porque la queja principal no es de memoria, sino es de las funciones ejecutivas. Ese es un caso. Y por otro lado, hay un estudio importante que se hace en Colombia, en Antioquia, por parte del doctor Lopera, que llevan años, digamos que haciendo tamizajes genéticos o detección genéticas de familias, donde han encontrado manifestaciones de neuropatología, y cuando digo esto me estoy refiriendo a cambios biológicos en el cerebro relacionados con la enfermedad de Alzheimer en pacientes unidos genéticamente con determinada familia. Es decir, en el árbol genealógico de varias familias de Antioquia, se ha visto que pueden haber personas con 25 años con cambios neurobiológicos del cerebro relacionados con la enfermedad de Alzheimer sin síntomas. Y esta es la etapa, digamos, preclínica o asintomática, donde empieza la enfermedad, pero no empieza la demencia. Eso significa que si tuviéramos la capacidad o la posibilidad de detectar eso tempranamente hasta ese punto, 25 años, por ejemplo, y tuviéramos herramientas que permitan modificar esa evolución, entonces sería un impacto mucho mayor que solamente trabajar en los factores de riesgo modificables
como de la hipertensión y como otros que vamos a hablar más adelante. Esa es una estrategia en la que se está estudiando, es decir, detectar cambios genéticos, y cuando hablo de cambios genéticos no estoy hablando de elementos solamente heredables, sino de mutaciones genéticas que determinan los cambios neurobiológicos del cerebro relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Y ese es un impacto interesante. Cuando sigue avanzando el proceso neurobiológico de la enfermedad, pueden aparecer síntomas relacionados con el deterioro cognitivo leve, digamos, y ese deterioro cognitivo leve también es un factor que nos podría ayudar de alguna manera como a intervenir. Cuando hay, eso sería otro medicamento para que no avance mucho más, es decir, otras estrategias de medicamentos en esa etapa. Y en otra etapa que también ellos están trabajando es precisamente en la etapa ya más avanzada de la enfermedad cuando está presente la demencia. Creo que hay una charla anterior donde yo hablé un poquito sobre este tema y cómo algunos grupos de Estados Unidos y de Francia están estudiando la evolución de la enfermedad como tal, porque en el caso de la enfermedad de Alzheimer y no de otras demencias, aparecen manifestaciones neuropatológicas antes de la aparición de los síntomas de deterioro cognitivo y de demencia. También podríamos hablar similar a eso en el caso de la enfermedad de Parkinson, con demencia o no, la enfermedad por cuerpos de Levy, donde todavía puede ser que en algún momento se acumule la proteína y mientras se está acumulando no hay síntomas, hasta que llega un punto donde rebasa y empieza la sintomatología. Pero sí es importante continuar. De hecho, continuar estudiando y estimulación cognitiva, porque realmente sí se ha demostrado que eso permite desarrollar nuevas fuerzas neuronales, fuerzas entre las sinapsis, encuentros neuronales, que permiten mejorar la neuroplasticidad del cerebro y ayudar un poco a la prevención o al retardo de la evolución de la enfermedad. Ya le voy a dar la palabra a Anabel Lorena, denme un segundito. De hecho, realizar ejercicios de estimulación cognitiva, de estimulación multisensorial, atacando estos puntos azules que están aquí, digamos, mejorando la audición, ya sea con audífonos en el sujeto o reduciendo el ruido en el ambiente donde se trabaja, porque también en el ambiente laboral con ruido interfiere, usando protectores auditivos podrían evitarse que a largo plazo tengan problemas auditivos. El problema auditivo lo que hace es que disminuye la interacción social y la interacción social es un factor importante y de protección para reducir el riesgo de que aparezca una enfermedad de Alzheimer o cualquier otra. De hecho, es evidente que durante la pandemia muchos adultos mayores empeoraron su condición cognitiva y los que no tenían alteraciones cognitivas aparecieron con alteraciones cognitivas por el aislamiento social, que son elementos que van juntos. A ver, entonces, Anabel Alvarado. Sí, doctor, disculpe, es que no sé si solo seré yo, pero yo no veo su pantalla compartida, se me quedó como todas las presentaciones y quiero saber si soy yo, porque cuando usted habla de las bolitas no veo nada de lo que me está diciendo. Lo estoy escuchando perfectamente y le estoy entendiendo. Ok, pero ¿los demás ven igual o no? Voy a compartirla. Ahora me ven aquí, sí. Es que parece que no activó la presentación. Sí, vea, por ejemplo, voy a compartir esta porque pantalla. se ven varios cuadros como separados. Por ejemplo, sí, no, lo que está es lo que nos puso antes de la asociación, creo que ¿todavía las no ven? charlas. ¿Todavía no No, ven? es la misma, dice todas las presentaciones. Entonces vamos a ver, porque no tengo la menor idea. Yo veo, yo sí estoy viendo la mía. Y aquí me ven en los cuadritos. No, Sí. lo veo a usted, pero la presentación no. Ok, vamos a ver cómo es la cosa. Digamos que vamos a compartir la pantalla. ¿Ahí la ven ahora? Ahora sí. Ok, y Ahora sí, doctor, gracias. y cuando hago esto, ¿lo ven? Sí, ahora sí. Ahora sí ven las bolitas. Perfecto. Sí, las bolitas, muchas gracias, doctor. Voy a hacer otra prueba. Voy a ampliar la imagen a ver si se ve. Díganme. Sí, sí, y uno tiene que ampliarla con los deditos.
Ok, pero se ve los dos lados Sí, verdes y el centro, ¿no? se ve bien. Y si me Muchas alejo, gracias. y si me alejo, ustedes me ven. Que me alejo. También se alejan, sí. Está Ok, perfecto. Y ahora sí. Gracias, Doc. ok, ok, vale. Ahí están las bolitas. Gracias. Está bien, está bien. Entonces, digamos, Lorena quería decir algo. Lorena, que levantó la mano. Aló. Diga. Hable, Lorena. Doctor, yo quería preguntar algo. Dígame, a ver. En la familia de mi mamá, de los 10 hermanos, 5 tienen Alzheimer en este momento y tienen baja escolaridad. Entonces, por supuesto que uno se le para el pelo, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo quería saber si eso definitivamente ya es algo hereditario por el lado del papá y la mamá. Es muy probable. Es decir, si hay 5 con demencia y han dicho que es Alzheimer, es muy probable que tenga un factor genético hereditario. Ahora, una pregunta. Esas personas que tienen esa demencia, ¿le apareció después de los 65 años o a alguno le apareció desde antes? La mayor a los 80, mi mamá a los como 69, 70, el otro después de los 66, o sea, ya en edad muy avanzada. Ok, entonces significa que existe la posibilidad de lo siguiente. Dentro de los factores no modificables están los elementos genéticos y está la cuestión de la apolipoproteína E. Esta lipoproteína, que es un transportador de colesterol a nivel de las neuronas, ya lo que hace es eso, transporta lípidos, sinónimo de colesterol, y repara daños cerebrales. Esta proteína que se llama ApoE, que tiene que ver con el beta-amiloide, realmente es un marcador genético que hoy por hoy en Costa Rica se puede detectar en el laboratorio San José. Usted pide un examen de sangre que se llama ApoCheck, así como suena, y ellos le hacen el genotipo de riesgo de la enfermedad, es decir, cuán riesgo tiene. Voy a buscar aquí para que casualmente tengo una, para que entiendan qué significa eso. Porque realmente las personas que tienen ese factor genético realmente muestra el riesgo de esa enfermedad. Y cuando hablo de esto, digo riesgo aumentado de la enfermedad. Voy a cambiar la compartir de la pantalla y me dicen si ven algo aquí que dice genotipo ApoE. ¿Lo ven? Sí se ve. Ok, aquí dice genotipo ApoE, ApoE genotipo. Este que está aquí, déjame ver si puedo. Este que estoy marcando con un cuadrito, no. Bueno, después de genotipo, 2 puntos, viene unas letras que dicen E3/E4, ¿verdad? Esto que está abajo, este montón de que está abajo, que dice riesgo cardíaco y riesgo Alzheimer, es la leyenda para leer el que está arriba. Entonces, ahí te va diciendo que el E3, el E4, tiene un riesgo aumentado cardíaco y tiene un riesgo aumentado de Alzheimer. Y cuando es E4, el aumento es mucho. Es decir, cuando una persona tiene este genotipo que está acá, digamos, generalmente tiene un riesgo mayor que una persona que no lo tiene. Y fíjense cómo se los digo, ¿verdad? No significa que va a padecer de Alzheimer, pero cuando en una familia hay varias personas con Alzheimer, y en ese caso, este gen está determinando la enfermedad de Alzheimer esporádica, familiar, que se ve después de los 65 años. Es una enfermedad de Alzheimer tardía, evoluciona más lenta, de forma más tórpida. Es muy probable que las familias puedan ver todas las etapas de la demencia si no hay alguna otra enfermedad que interrumpa la vida del sujeto. Pero cuando esto aparece, ese genotipo, y hay familias con enfermedad de Alzheimer, varias, y se hace posiblemente una resonancia magnética, si se pudiera, donde hay elementos de atrofia de los lóbulos temporales principalmente y del hipocampo más, eso está diciendo que hay un riesgo muy alto de que esa mutación genética esté presente en la familia.
Digámoslo así, la única razón por la cual uno sugeriría hacerse ese examen es porque existen otros factores que podemos modificar menos ese. Cuando hablamos de riesgo aumentado o riesgo disminuido, no significa que la relación sea causa-efecto, aunque eso no está totalmente claro. Significa que esa persona tiene un riesgo mayor que el que no lo tiene en padecer Alzheimer. ¿Me comprende? Entonces, bajo esa premisa, es que uno dice, bueno, no está recomendado que todo el mundo se haga el ApoCheck, porque no tenemos elementos farmacéuticos, farmacológicos, que nos permitan intervenir a ese nivel. Todavía hay varias investigaciones con algunos medicamentos relacionados con esto, pero no los tenemos en Costa Rica, por ejemplo. Ahora bien, si tenemos ese elemento existencial que usted comenta, de que hay muchas familias con esto, y tienen la mutación genética en el E4, pues entonces hay que evitar la hipertensión, que ahí vamos a avanzar en eso. Es decir, hay que evitar la hipertensión, o si es hipertenso, mantener la presión arterial sistólica, que es la más alta, en menos de 130 milímetros de mercurio, para que no sea un factor de riesgo más. Tenemos que tener y prevenir la obesidad. No, él porque les está prevenir la diabetes, prevenir la actividad sedentaria, prevenir el cigarro. Es decir, si tenemos 10 factores de riesgo, donde hay uno genético aumentado, elimino todos los demás y me quedo con ese solo. Y posiblemente me puede dar, pero después de los 80. O tal vez no me da. Porque no es un 100% de las personas que tienen ese factor genético que les da la enfermedad de Alzheimer. Cuando hablamos de una enfermedad de Alzheimer heredada directamente, digamos linealmente o frecuentemente en todos los niveles de la familia, es cuando hay mutaciones en los genes que tienen que ver con la proteína beta amiloide, que tienen que ver con la presenilina 1 y la presenilina 2, que son 3 elementos de la membrana de las neuronas que intervienen en esto. Y, espérase, Helen, ya le voy a dar la palabra, hay una fila. Entonces, digamos que bajo esa premisa, este tipo de mutaciones de las primeras de esas tres que mencioné, aparecen antes de los 65 años, preferiblemente antes de los 60 años. Es una evolución más tórpida y progresiva y rápida. Y esa es menos del 1% de todos los pacientes con Alzheimer. Entonces, yo le sugiero que si tiene de los 9 otros factores de riesgo, empezar a trabajar en función de eso para prevenir la probabilidad que ese gen mutágeno se exprese. No tenemos otras opciones por el momento. Espero que pronto tengamos algún medicamento que intervenga en eso. A ver, aquí dice Alvarado, Anabel. Levantó la mano. Dígame. No bajé la mano, disculpe. Ah, ok, ya. Lorena, ¿tampoco la bajó o quiere decir algo? Lore, a la una, a las dos. Parece que no la bajó tampoco. Entonces, R. Castro. Buenos días, doctor. Buenos días. Una consulta, ¿ese examen de sangre que usted está comentando es factible realizarlo? Realizarlo. Por ejemplo, mi papá ya tiene 84 años y ya por medio de un TAC, creo que fue por medio de un TAC, le diagnosticaron de forma leve, ¿verdad? El trastorno, pero de forma leve. Okay. Sin embargo, bueno, a nivel familiar, ¿verdad? Cuando uno convive con él, uno se da cuenta de varios síntomas y entonces uno nota que está avanzando un poco más, ¿verdad? Entonces, ¿es factible por la edad de él y que ya ha sido diagnosticado hacerle ese examen como para uno identificar que en la escala, en cuál nivel se encuentra él o no es factible? Digámoslo así. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y de la mayoría de las demencias es clínico. ¿Qué significa eso?
que es con la entrevista, con la evaluación neuropsicológica y con el conversar con el paciente. Eso es lo primero. La resonancia magnética, más que el TAC, nos ayuda a identificar que no hayan otras causas. Y que si hay una atrofia de los lóbulos temporales y un encogimiento de los hipocampos, pueda considerarse como un elemento característicamente encontrado en pacientes con Alzheimer. Y si se suma el factor genético del ApoCheck positivo a E3-E4 o E4-E4, entonces la probabilidad de que se esté tratando de una enfermedad de Alzheimer es mayor. Entonces, es solamente si ustedes quieren confirmar un poquito más que todos los elementos que tiene, tanto clínicos como de imágenes y el genotipo que tiene, apuntan todos a que se trata de una enfermedad de Alzheimer. Entonces, generalmente a mis pacientes yo se los mando de alguna manera. El examen vale 45,000 colones, creo, más o menos, en el laboratorio San José. Y digamos que a mí me gusta utilizarlo porque me está hablando del riesgo aumentado o no en un paciente de que sea eso. Que no tenga el genotipo E3-E4 o E4-E4 no significa de que no sea Alzheimer, sino que el riesgo es menor de que lo sea. ¿Me entiendes? Pero hay pacientes que no tienen el genotipo y tienen enfermedad de Alzheimer. Por tanto, no es por eso le dije ahorita, no es una cuestión causa-efecto directa, sino que hay una asociación más frecuente, más fuerte con este genotipo que si no lo tiene. Es que el genotipo es el de la E4. En cualquiera que le aparezca una E4 en ese examen, tiene alto riesgo o riesgo más alto de padecer una enfermedad de Alzheimer. Entonces, es, digamos, no sé cómo lo manejó el médico de ustedes, pero a los pacientes míos yo se los mando como para tener una certeza mayor. Y por tanto, entonces, insistir más en todos los factores de riesgo a nivel familiar para que eviten la aparición de esto. Gracias, doctor. Y otra consulta. En el caso de mis hermanos, por ejemplo, y bueno, en mi persona, ¿sí? Que todos somos menores de 65 años, ¿es recomendable que nos lo hagamos? Bueno, si ustedes van a tener, digámoslo así, a ver, no es una recomendación clínica que se haga cotidianamente eso en las familias, porque no estamos haciendo ninguna investigación que impacte fuertemente en la evolución de la situación. Entonces, si ustedes desean saber si tienen el riesgo, por ejemplo, hoy por hoy uno no se puede hacer un estudio de ancestros, ¿verdad? Hay laboratorios que te estudian. Yo, por ejemplo, me hice el estudio de ancestros en Estados Unidos y también me hice el estudio genético de enfermedades. Entonces, para mí fue bueno saber que no tenía el gen del Alzheimer, ni tampoco el gen de algunos cánceres. Eso fue bueno. De todas maneras, por mi conducta, como soy médico, trato de hacer ejercicio, yo no fumo, no tomo licor de manera importante, que ahora vamos a ver eso del licor. No hago ejercicio físico, trato de mantenerme en el peso, pero si hubiera salido, tengo hipertensión, pero la tengo controlada. Digamos que, por ejemplo, si me hubiera salido el gen, más rápido le pongo énfasis a todos aquellos factores que puedan influir. Por ejemplo, el único que me queda es un aumento de la grasa corporal y que es el que estoy trabajando, digamos. Entonces, si en mi familia no hay nadie que haya padecido de demencia por el momento. Entonces, en el caso de ustedes, como hay un paciente con demencia, el riesgo de la mutación en la familia es mayor, digamos. Entonces, hay que trabajar mucho en los factores de riesgo. De hecho, las estrategias se las voy a hablar después, pero una de ellas es que las políticas públicas vayan encaminadas a reducir todos los factores de riesgo que influyen negativamente en la posibilidad de la aparición de las demencias, principalmente enfermedad de Alzheimer. Porque si bien es cierto que en los países desarrollados, como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, ha disminuido la aparición de enfermedad de Alzheimer por año, también pero ha sido precisamente por eso, porque las personas han incorporado nuevos hábitos alimenticios, hay cambios en el estilo de vida, la gente camina más, hace más ejercicio, mantienen más interacción social, dejan de fumar, toman pocas dosis de licor semanal y varias cositas más. Ellos han logrado, igual que en Estados Unidos, bajar la incidencia de pacientes con demencia.
Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, eso no se ve igual. Es decir, en los países en vías de desarrollo como nosotros, en Costa Rica, la incidencia no ha bajado todavía, a pesar de que se habla mucho de los factores de riesgo y a pesar de que hay mucha gente caminando, haciendo ejercicio, los gimnasios están llenos, pero posiblemente en los hábitos alimenticios hay que cambiar algo, ¿no? Digamos. Pero la recomendación no es que la gente se haga el apocheck como si fuera una rutina, porque a veces se pueden deprimir o a veces se pueden poner ansiosos o angustiados por la cuestión. Entonces, déjame ver quién más. A ver, María Elena Atencio. Buenos días. Buenos días. Sí, doctor, a ver, una consulta. Viera que mi caso es que tengo una hija de 58 años que en el 2018 sufrió un accidente, un aparatoso accidente en una moto. Okay. Se golpeó la cabeza. El casco se fundó en una parte como abajo, como... Ajá. Bueno, desde entonces ella quedó con dificultades de habla, bueno, muchísimas dificultades, pero como el accidente fue laboral, a ella la atendieron en el Instituto Nacional de Seguros por 2 años. A los 2 años le dieron el alta, pero ella tuvo que continuar en la caja por que no quedó con facultades para continuar laborando. Ajá. Estamos en la caja en neurología. Ajá. Y en todas las especialidades que puedan existir, porque tiene dificultades para la lectura, bueno, montones de dificultades cognitivas. Ajá. Ella era una persona o es una persona altamente preparada, tiene varias carreras y hablaba 2 idiomas, incluso tiene una maestría y ahora su vida cambió totalmente. Sí. Ella está tratando, igual que la familia, especialmente yo como madre, de sacarla adelante. Ajá. El ruido no lo soporta. Tengo que, mire, andar buscando dónde llevarla a vivir porque ella no quiere nada con ruidos. Si salimos a la calle, sale corriendo si escucha como una sierra o algo que parezca el momento del accidente. Bueno, en este momento yo también estoy muy confundida porque el mismo neurólogo le preguntaba, ¿qué es lo que tenés? Es Alzheimer. Pero ¿cómo vamos a dar nosotros la respuesta? Claro que no. Bueno, estamos ahora con gabapentina, es lo que toma. Altas dosis de gabapentina, mañana, mediodía, tarde, noche. Ella sí sale a hacer ejercicio agarrada de un cochecito con una mascota, porque lo que es la estabilidad, ella se balancea hacia los lados. Bueno, doctor, es muy larga la historia, pero sí yo quisiera como madre saber qué puedo hacer porque la pensionaron, la mandaron a la clínica del dolor y lo que es terapéutico lo hacemos en la casa, lo que se pueda. ¿Qué me puede usted aconsejar, doctor? Bueno, lo primero es que ella en este momento no tiene Alzheimer, lo que tiene es un daño cerebral secundario al trauma cráneoencefálico que tuvo y le dejó como secuelas, neurobiológicamente hablando, lesiones en zonas que tienen que ver con el equilibrio, el movimiento, la coordinación, el lenguaje y elementos cognitivos. A pesar de que ella escuche y comprenda todo, la ejecución de las cosas ya no va a ser igual, digamos. Sí. Pienso que lo que ella tiene que tener es un área de estimulación en el lenguaje y en el área cognitiva en general. ¿Me entiende? Pero es como continuo, es casi que continuo para intentar rehabilitar las áreas que se afectaron a nivel cognitivo. Continuar con fisioterapia, tratando de recuperar las funciones motoras que perdió o que se le afectaron.
En el caso de los medicamentos, no hay medicamentos específicos que modifiquen eso. Lo que modifica eso es seguir en terapia y seguir en terapia. Pero hay una parte que hay que diferenciar en ella, que son los elementos neuropsicológicos propiamente afectados por las lesiones que tuvo en el cerebro, y los elementos psicológicos o psicodinámicos que tienen que ver con el shock emocional que causó el trauma motor, digamos. Esta parte va a ser importante resolverla para que la neuropsicología pueda funcionar adecuadamente. Porque podríamos decir que los elementos psicodinámicos, principalmente su interpretación del accidente, la sensación de culpa o todo lo que tenga que ver con elementos emocionales y de interpretación, el significante que le dio a la situación y cómo lo ha ido evolucionando, va a interferir negativamente en la rehabilitación de lo otro. Entonces creo que debe verse en psicoterapia relacionada con el tema propiamente y cómo ella lo está procesando, porque además se va a sentir frustrada en muchas áreas porque no puede hacer lo que hacía antes, se le truncó la vida bajo esas circunstancias. Y también eso hay que resolverlo para que avance en la parte psicológica y neuromuscular del movimiento. Sí es importante entender que hay una parte que hay que aceptar. Hay lesiones cerebrales que no se recuperan. ¿Me entiende? Hay situaciones en los circuitos cerebrales que si se dañaron, es muy probable que no se recuperen. Sin embargo, como tiene buena reserva cognitiva, que son todos aquellos elementos que lo da la educación y las habilidades desarrolladas durante toda la vida, incluyendo lo formal y lo informal, y la maestría que tuvo, y los idiomas que tuvo, eso hace que su cerebro tenga mayor resiliencia que el que no. Es decir, mayor capacidad de adaptación y transformación que el que no tiene esos elementos. Bajo esa premisa, yo apostaría en que puede recuperar mucho si se mantiene continuamente en neuroestimulación, neuropsicología estimulativa, rehabilitación física, incluso en terapia ocupacional que le permita mantener habilidades de la vida cotidiana y que no las pierda. Pero eso requiere de un esfuerzo, tanto mental como físico, importante. Doctor, ¿y cómo puedo buscar eso para ella? ¿Encontrarlo? ¿Dónde? Porque le digo que en la caja eso fue lo que hicieron, pensionarla y mandarla a la clínica del dolor, y ya la médico paliativa me ha explicado de que ellos como hospital de medicina paliativa no tienen lo que ella necesita. ¿Qué hacer? Le han dado, mire, como unas 4 o 5 referencias al CENARE. Ajá. Y el CENARE no las recibe porque dice que ella no aplica para ellos ahí por la zona que de ubicación, que somos de la zona de San Pedro. Ok, pero se supone que hay algo igual por San Pedro del CENARE. Digamos, se supone, a nivel, digámoslo así, la Fundación Alzheimer no tiene la posibilidad de resolver esa situación, porque no tenemos eso. Y además está dedicada a personas mayores de 65 años. Hay profesionales que están con nosotros, que podían intervenir ahí, pero todo vale. Sí. Yo estoy dispuesta, doctor, a pagar. Yo le puedo facilitar algunos profesionales para que le ayuden. Si quiere, yo le voy a poner aquí mi teléfono en el chat. Sí, señor, por favor. Para avanzar en la charla y resolvemos usted y yo después. Sí, señor, por favor. Ahí está el teléfono. Después me manda un WhatsApp y que nos coordinamos. ¿Ok? A ver, seguimos con Helen. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Y quiero continuar aquí por la ayuda, por la autoayuda para mí. Y luego también que tengo a mi esposo, si es de baja escolaridad, y él ya tiene 80 años, y si veo ciertos rasgos de la enfermedad, y luego que en la familia de él ha existido esa enfermedad. Ok. Siempre está invitada. Entonces. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Gracias. Helen, ¿qué desea decir? Helen está en silencio.
Aquí estoy. Ok. Dígame. ¿Me ves? Sí, te vemos todos. Hay 38 personas escuchándote y viendo. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Dígame, a ver. Mira, doctor, bueno, vos sabes lo que pasó con mi mamá, ¿verdad? Recientemente. Es importante tener en cuenta una cosita, Helen. No podemos, no podemos hacer todas las consultas por aquí porque no, no, yo sé. Dígame algo puntual. Sí, lo que quería saber era el examen ese que estás diciendo. Sí, ese examen es un examen de sangre. Pero ese examen es importante hacérselo a mami. No, no es necesario, porque tu mamá está en una etapa avanzada y no vamos a modificar nada con el examen. Ok, es que era eso, porque, o sea, como vos estabas hablando de la demencia y Alzheimer, ¿verdad? Sí. Bueno, ya mamá prácticamente pues ya está un poco más avanzada y bueno, ya ha venido un poquito para atrás, ¿verdad? Entonces, Además, ella es muy mayor, es mayor. Ya está muy mayor y prácticamente pues ahí yo estoy pensando que si de la demencia se puede pasar al Alzheimer. El Alzheimer es un tipo de demencia, la más frecuente. La demencia es un concepto, nada más. Sí, pero el Alzheimer supuestamente se olvida todo, ¿no? Se olvida los nombres, se olvida muchas cosas, pero mami no, mami sabe los nombres de todos y dice cosas bien y todo. El punto principal, cuando uno pregunta en el tema de la demencia, es que la persona no puede vivir sola 24 horas, por ejemplo. Ok. Entonces, eso es un elemento interesante para entender de que lo que determina que el paciente tenga una demencia es la pérdida de la autonomía. Y después que tenemos el diagnóstico de la demencia, entonces buscamos las causas de demencia. Por las diferentes enfermedades que tiene tu mamá, entonces lo más probable es que ella tenga enfermedad de Alzheimer, que en este momento está en un estadio avanzado. Y hoy por hoy hablamos de trastorno neurocognitivo mayor causado o secundario a enfermedad de Alzheimer, o secundario a demencia por cuerpos de Levy, o secundario a un Alzheimer combinado con elementos de daño vascular cerebral, que tu mamá lo que tiene es eso. Eso es lo que sé, sí. Últimamente mamá se está viniendo para un lado. Tiene pérdida del equilibrio porque la mayoría de los pacientes con daño vascular cerebral pierden la coordinación del movimiento, el sentido de posición y movimiento, y tienen tendencias a lateralizarse hacia algún lado, pero forma parte de lo mismo. Exactamente, porque, bueno, ayer tuve mucho problema con ella. Yo la baño en el baño y no pude, porque ella no se sostenía. Entonces, ella se me venía para atrás, era como una muñequita chocha, digo yo, porque me venía para atrás, se me venía para adelante, se me venía para un lado, para otro. Entonces digo yo, ¿pero qué es esto? O sea, yo nunca he vivido eso con ella y entonces, ¿verdad? Y digo yo, ¿qué será? O sea, imagino que es lo mismo, de lo mismo, ¿verdad? Forma parte de lo mismo. Entonces en ese caso no se le hace ese examen, entonces. No es necesario. No es necesario. A mamá no. No. Ok, está bien. Muchas gracias. Con gusto. Seguimos acá. Entonces, continuando con lo que estamos hablando de la prevención, voy a buscar acá para compartir de nuevo. ¿Sí lo ven ahí? Las bolitas, ¿las ven? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Entonces digamos que ahí están, ya le hablé de los elementos genéticos que son no modificables. Pero seguimos con los modificables. Que fíjense que aquí incluye, como había hablado, la hipertensión, inactividad física, la diabetes, la obesidad. La edad avanzada es un elemento que no podemos modificar. Pero lo consideran un factor de riesgo porque mientras más avanza la edad de nosotros, los humanos, más riesgo tenemos de
tener algún tipo de demencia. Sin embargo, tenemos que quitar el mito de que la demencia o el Alzheimer es parte del envejecimiento. Eso no lo es así, porque si no todos tuviéramos Alzheimer cuando seamos mayores, y no es así. La depresión se discute si es un factor genético o si es un factor previo a la aparición de la demencia. El tabaquismo tiene muchos efectos ateroscleróticos, es decir, afecta los elementos de circulación cerebral, y se ha visto de que cuando hay cambios vasculares en el cerebro, eso hace que de alguna manera aparezcan elementos mutágenos, es decir, mutaciones genéticas de algunos pasos que tienen que ver con la depuración de proteínas o la eliminación de proteínas anómalas o tóxicas del cerebro. El aislamiento social es otro elemento que tiene que ver con digamos, el encierro que hemos tenido ahora y con la pandemia, y que eso ha causado en muchos adultos mayores disminución del lenguaje, disminución de la interacción social. Cada vez que no tenemos interacción social, hay muchos elementos en juego a nivel cognitivo. La memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, los elementos emocionales. Esa interacción social permite que de alguna manera el cerebro se mantenga en actividad. Aquí tenemos un dicho que dice que lo que no se usa se apelota. Es lo mismo que decir que lo que no se usa se atrofia y deja de funcionar adecuadamente. El nivel educativo y la pérdida de la audición. Voy a leerle, bueno, a compartirle o a conversar un poquito de algo que tiene que ver con las acciones que se están haciendo a nivel internacional, porque realmente sí podemos actuar en varias áreas que tienen que ver con cómo podemos incidir de alguna forma en modificar estos factores de riesgo para evitar el Alzheimer o alguna otra demencia. Realmente, el manejo de la prevención de la enfermedad tiene dos áreas principales. Una que tiene que ver con la reducción de del daño neuropatológico o neurobiológico del cerebro, que incluye la acumulación del beta-amiloide, que es E4, el E4 que les mencioné, que incluye alteraciones vasculares, que incluye inflamación, y cuando hablo de inflamación no estoy hablando que se enanche o se ponga grande el cerebro. Inflamación tiene que ver con la intervención de diferentes sustancias bioquímicamente hablando en el cerebro, que generan inflamación en el cerebro, pero que no es sinónimo de hinchazón. Y la intervención también de la proteína tau, que es una proteína que tiene que ver con el esqueleto de la neurona, que también se afecta en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esa es la primera área, reducir los daños neuropatológicos o neurobiológicos que se suceden. Y ahí entonces está lo que hemos hablado, y lo insisto, minimizar la diabetes mellitus en cualquier forma, es decir, hay que tratarla, tenemos que tener una hemoglobina glicosilada en los diabéticos por debajo de 7%, y se puede controlar de diferentes formas. Hoy tenemos una gama enorme de medicamentos para la diabetes. Sin embargo, no tenemos en el Seguro Social de acá muchas opciones que podrían ayudar un poco más al control de la glicemia en pacientes diabéticos. El tratamiento de la hipertensión arterial, evitar lo que le pasó a la hija de la señora, es decir, prevenir daños de traumas cráneoencefálicos. El otro es detener o disminuir, lo ideal sería cesar el consumo de tabaco, reducir la contaminación ambiental, la polución del aire, y reducir en la edad media de la vida la obesidad. Esos elementos son varios que influyen positivamente, si los controlamos, en reducir la neuropatología del daño cerebral en el curso de alguna demencia, principalmente Alzheimer o vasculares. Otro elemento es mantenerse con ejercicio físico frecuentemente, reducir la aparición de depresión. En el mundo actual, en la vida que tenemos hoy, es muy frecuente que tengamos muchas frustraciones y que no todo lo logremos como lo queremos, ¿no? Sin embargo, pienso que es una enfermedad del mundo occidental el no lograr entender que en mucho
evitar la depresión depende de cómo interpretamos los diferentes significantes de la vida, en cómo tomamos algunas situaciones de la vida. En el caso de la señora que tuvo, María Elena, que tuvo la hija, me imagino que debe haber sido muy difícil crear adaptaciones psicológicas para la situación, pero posiblemente hubo otros elementos psicológicos, emocionales o del mundo espiritual que le ayudaron a tener más fuerza para continuar ayudando a su hija. Pero eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que a veces las personas se frustren por algo mucho más sencillo, por algo más simple, y es precisamente porque no tenemos una sociedad donde nos enseñe a vivir felices. Porque el vivir feliz depende de la actitud de nosotros y de cómo vayamos aprendiendo qué es ser feliz y qué no es ser feliz. Y eso, desgraciadamente, en el mundo occidental está sujeto al éxito entendido desde lo material y no desde la realización del sujeto, visto desde la cosa, no desde el ser. Y por tanto, eso implica que haya una dicotomía del sujeto a nivel psicológico, donde es cortado, es lacerado, es marcado por una división social del trabajo, donde la plata es lo que determina tal cosa o más cual, y el tipo de carro y el tipo de ropa. Ese mundo occidental que movió al sujeto hacia eso, generó, pues entonces una época, como la decía un filósofo, una época más allá del mundo digital, es una época psiquiátrica casi. Porque la mayoría de los sujetos se refugian en el mundo digital para satisfacer un supuesto deseo de ser, pero no son, porque no son realmente eso, y a partir de ahí entran en frustración. Y tuve la experiencia desagradable de tener una muchacha joven que la atendí, que por una foto de alguien que vio más bonita que ella, se intentó suicidar y la tuve que mandar a internar. Entonces, todos los elementos que tienen que ver con la autoestima, con la interpretación del ideal del yo o el yo ideal, tienen que ver con la construcción mental del sujeto, que determina un montón de elementos que nos puede favorecer hacia la depresión. Y vivimos un mundo de ataques de pánico, de depresión, de angustia, de ansiedad, donde realmente la gente no se conforma con observar una flor, sino que necesitan tener el carro del otro, la casa del otro, el terreno del otro. Entonces, bajo esa premisa, creo que muchos están condenados a tener depresión y frustración, porque no es muy viable esas opciones para ser feliz, para la mayoría. Y lo otro es que hay que pensar, cuando aparece depresión en las etapas tempranas de la vida, dígase, etapas tempranas, ¿no? En la etapa media de la vida, o sea, los 50, la década de los 50 del sujeto, si realmente es una depresión mayor, hasta dónde eso es la etapa anterior de una demencia tipo Alzheimer, porque puede empezar una demencia con trastornos del estado de ánimo y generalmente evoluciona a una demencia tipo Alzheimer. Puede haber trastornos de memoria leve y evolucionar también una enfermedad de Alzheimer. O puede haber trastornos de conductas raros que nunca tuvo el sujeto, pero en la edad media de la vida lo tuvo, y puede evolucionar a una enfermedad de Alzheimer con alteraciones conductuales o a una demencia frontotemporal, que también es bastante frecuente dentro de las demencias neurodegenerativas en los humanos. Entonces, es importante que le pongamos asunto a la depresión. La otra es abolir el consumo de licor. Yo podría decirle, de acuerdo a lo que leí, que el tema del consumo de licor, si bien es cierto que el exceso consumo de licor es dañino, se ha demostrado que una copa de vino no es dañina, que para las mujeres una cerveza al día no es dañina, y que 2 cervezas en el hombre, por la mayor cantidad de líquido que tiene en el cuerpo, tampoco es dañina. Pero más de 2, o más de una, o más de una copa de vino, ya empieza a ser un factor de riesgo para algunas cositas. Si la persona tiene enfermedades que limitan el consumo de alcohol, entonces con más razón hay que trabajar en función de eso. Otro elemento a tener en cuenta es
cómo incrementamos y mantenemos la reserva cognitiva como factor protector para evitar una demencia. Y aquí es donde incluye en el adulto mayor o en el adulto maduro el tratar la pérdida de la audición, por ejemplo, el tratar, mantener el contacto social y la interacción social y mantener un nivel alto de educación. La pregunta que me hicieron anteriormente con relación al impacto que podría tener, si es viable el impacto, si se sigue considerando que es bueno mantener niveles altos de educación que permitan de alguna forma mantener la resiliencia o la neuroplasticidad del sujeto. Hay un médico que se dedica a las neurociencias también y a la demencia en Estados Unidos que decía que cada palabra nueva, antónimo, sinónimo que usted aprendiera, era una sinapsis más fuerte, una neurona más fuerte. Entonces yo les diría que hay que continuar desarrollando habilidades que nos permitan conocer más. Cuando uno lee más y aprende, cuando uno lee otro idioma, recuerden que ya lo hemos dicho en otro momento, no es hacer sudoku, no es hacer el juego de palabras, no, es aprender otro idioma, es desarrollar una habilidad que no tenía, es, por ejemplo, digamos que meterme en un curso de cocina, tratar de desarrollar habilidades que no tenía y que no tienen nada que ver con mi profesión. Por ejemplo, una cosa sencilla. No tenía orquídeas y ahora me hice experto de orquídeas. Hablo un poco de francés, de inglés, perdón, y entré a aprender francés. Soy médico y me dediqué a aprender todos los elementos de software y todos los elementos de inteligencia artificial. Son cosas que no tienen que ver con mi carrera. Aprendí contabilidad y finanzas. O aprendí administración de empresas. O aprendí administración de proyectos. Y aprendí un poco a utilizar los medios de comunicación como estos digitales para hacer más fácil la comunicación de una charla, por ejemplo. Entonces, estos elementos son los que hay que hacer del cambio, lo que es cambiar completamente, digamos, la estructura de lo que yo aprendí. Entonces, esos son elementos que sí están relacionados con los elementos de protección al cerebro para mejorar la neuroplasticidad y los elementos neurobiológicos del cerebro. Voy a comentarles rápido, para terminar, que hay nuevas evidencias de que antes no se tomaba en cuenta estos tres factores que les voy a mencionar y los voy a insistir para que lo tengamos en cuenta como factores de riesgo de demencia que no eran tomados en cuenta anteriormente y que son modificables, que incluye, repetidamente otra vez, el exceso consumo del alcohol, el daño de la audición y la contaminación ambiental. Esos tres elementos pueden ser modificables y tenemos que hacer cosas a nivel de políticas públicas y a nivel individual, acciones que permitan reducir el consumo de alcohol, reducir la pérdida de audición o resolverla y disminuir la contaminación ambiental. Esos son elementos que antes no estaban dentro de los factores que se habían tomado en cuenta. Otros que tienen que ver con el curso del estilo de vida de nosotros incluye el bajo nivel educacional como elemento de riesgo, la hipertensión como elemento de riesgo, la pérdida de audición como elemento de riesgo, la obesidad, el tabaquismo, la depresión, la inactividad física, la diabetes y la poca interacción social. Fíjense que todas esas son modificables. Vean todo lo que podemos hacer para evitar un Alzheimer y para evitar una demencia. Es decir, cuando hablamos de evitar un trastorno neurocognitivo mayor, evitar una demencia, sinónimo de esos dos, de las neurodegenerativas y de las vasculares, todo eso lo podemos modificar para evitarlo. Y cuando modificamos esos 12 factores de riesgo, podríamos retardar o podríamos incluso prevenir en un 40% la aparición de algún tipo de demencia. Entonces el impacto sí es importante. Por tanto,
es importante también la influencia no solamente de nosotros, sino que a nivel de políticas públicas hay que incidir de alguna forma que permita tomar medidas en cuanto a la polución, digamos, a la contaminación ambiental, a ver cómo se regula el consumo de licor, con más educación, ¿verdad? Ahora, por otra parte, hay que ser ambicioso en elementos de prevención para poder lograr evitarlo y no lo lamentemos después. Entonces, digamos que hay mucha importancia a cuando incidimos en los factores de riesgo en la primera etapa de la vida, en la edad media de la vida y en la etapa avanzada o de adulto mayor. Hay que hacer estrategias de intervención en las diferentes etapas de la vida, porque se dividen en grupos de riesgo que incrementan el riesgo de demencia. Digamos que le mencioné anteriormente, para ir cerrando, que el objetivo principal con relación a la hipertensión arterial es mantener menos de 130 milímetros de mercurio, o tal vez menos, alrededor de los 40 años. Los medicamentos antihipertensivos tienen un impacto positivo en la prevención de la demencia porque reducen el riesgo de que la hipertensión nos complique las lesiones cerebrales hacia una demencia. Hay que reducir la exposición a la polución, incluyendo el tabaco. Sigo insistiendo en eso. Hay que evitar los accidentes cráneoencefálicos. Hay que tratar de alguna manera, de a nivel primaria y secundaria, hacer algunos elementos que permitan que los muchachos aprendan a reducir algunas cosas que pueden incidir negativamente, incluyendo el uso de drogas de diferentes tipos. Casualmente ayer una madre me llama y me dice, ¿qué hago? Mi hijo tiene 20 años y no quiso estudiar y entonces fuma marihuana y está recluido en la casa y no quiere salir y tal. Entonces, ese elemento es importante porque el impacto negativo en el sujeto a largo plazo es alto. Y generalmente cuando hay consumo de drogas, eso hace que de alguna manera el sujeto quiera hacer switch a otras drogas, las lícitas y las ilícitas, porque las lícitas también, es decir, no porque sean lícitas no son drogas. Es decir, si usted consume clonazepam todas las noches, posiblemente va a querer más dosis de clonazepam en la medida de lo posible para conciliar el sueño o para estar sin ataques de pánico. Pero son medicamentos que crean como un mecanismo de recompensa muy corto y la persona se hace más posiblemente adicta a ellos. Y también hacen daño. Sin menospreciar un poco los elementos que les voy a decir ahora, que tienen que ver con riesgo de demencia, se incluye también cuando uno no duerme bien y cuando tenemos un estilo de vida no saludable, donde incluye el no control periódico de las enfermedades cardiovasculares, el colesterol elevado, el azúcar alta, la obesidad. Entonces, esos son elementos de importancia para incidir positivamente en nuestra salud en general. Y creo que le he dado una gama de opciones para que intervengan en eso, ya sea en ustedes mismas o mismos, o ya sea en la familia que los rodea. Porque sí está demostrado que si se logra reducir eso que le mencioné, que son un montón de factores de riesgo modificables, es muy probable que logremos evitar una demencia en la edad de adultos mayores y no se preocupen tanto por los factores genéticos que son no modificables hasta el momento. Cuando logremos la terapia génica que permita detectar los genes que te predisponen a tener una enfermedad de Alzheimer y que podamos hacer una cirugía genética donde quitamos los genes y ponemos otros, donde sí produzcan la proteína adecuada y que no se acumule negativamente en el cerebro, entonces podríamos darle más importancia a los factores genéticos. Me llama la atención que a todo el mundo le preocupa la genética y a nadie le preocupa no consumir licor, hacer ejercicio, a nadie le preocupa no comer tanto o comer más saludable, a nadie le preocupa el tema de la presión ni la diabetes, pero le preocupan los elementos genéticos. Es decir, llamo la atención de que deberíamos impactar más en lo que podemos modificar que en lo que no podemos modificar. Por eso digamos,
generalización de pensamiento, donde podemos actuar en lo que podemos modificar y disminuir la angustia y la ansiedad en lo que no podemos modificar, posiblemente nos permitiría ahorrarnos emociones negativas o frustraciones intentando modificar algo que no podemos. Entonces, trabajemos más en lo que sí podemos. Se los dejo de tarea y les agradezco la atención prestada. Y si quieren preguntar algo más, pues entonces abrimos todos los teléfonos y las computadoras para conversar sobre lo que quieran ustedes hablar. Muchas gracias. A ver, Sandra levantó la mano. Dígame, Sandra. Sandra a la 1, Sandra a las 2. ¿No quiere hablar Sandra? Allá, ahí Ver, me escucha. Ahora sí le escucho, dígame. Sí, es que mi mamá recientemente fue diagnosticada con Alzheimer. Ajá. Está en una etapa inicial. Y bueno, yo tengo un hermano, bueno, somos solo dos y bueno, eso es algo nuevo para nosotros. Entonces me gustaría tal vez escuchar de usted algunas recomendaciones que nos pudiera dar, aparte de lo que ya indicó, de cómo manejar con ella esta etapa inicial, porque pues ella todavía está bastante consciente, pero sí obviamente empezamos a notar olvidos, que se le perdían las llaves, que se le perdía la plata. Ella tiene 75 años y pues cómo podemos ir de ahora en adelante pues manejando la enfermedad. Ella no es diabética, no es hipertensa, sí tiene enfermedad de pequeños vasos, sí se le controla el colesterol, ese tipo de cosas, pero en general físicamente pues está bastante bien. Su problema principal es la parte de memoria. Sí le hicieron un test hace poco, el geriatra que la trata, y no sé qué tipo de test fue, pero de 30 puntos obtuvo 23, pero sí falló, entiendo, según nos dijo el doctor, y más que todo en las preguntas relacionadas con memoria de corto plazo. Entonces, esa es mi consulta. Ok, la consulta suya es muy amplia. Y digamos que no es el tema que estamos tratando, pero voy a tratar de ayudarte en algo. Sobre todo orientarte en algo. Primero, lo primero que hay que hacer es entender y aceptar a lo que nos estamos enfrentando. Y uno de los elementos para poderse enfrentar es aprender un poco más sobre este tema, ¿no? Y participar en estas charlas e incluso, por ejemplo, déjame ponerte aquí. Si estás interesada, vea, aquí dice alteraciones neuroconductuales de los pacientes con demencia. Aquí dice problemas del sueño y demencias. Trastornos de la alimentación, abordaje desde la psicología. Podrías ver esas charlas que están muy buenas, conductas adaptativas, pero lo más importante a aprender en esto es en la página de la Fundación Alzheimer. Lo más importante es que entienda que cuando todas las alteraciones de una persona con este tipo de enfermedades parten de el daño neurológico que le provoca la alteración en la memoria episódica o memoria a corto plazo, que hace que el sujeto, esta memoria tiene que ver con el dónde y el cuándo, y por tanto no se le debe de enfrentar, no se le debe de porfiar de que está errada lo que está haciendo. Para que tengan una idea, el paciente con este tipo de problemas siempre tiene la razón, aunque no lo tenga. Este tipo de pacientes, voy a vacilar un poquito con algo político. Las personas que atienden pacientes con Alzheimer o alguna enfermedad neurodegenerativa como estas, tienen que pertenecer al PAC. Para los que nos escuchan de otro lugar, el PAC era un partido que estuvo en el gobierno y a mucha gente no le gustó. Partido de Acción Ciudadana. Pero para mí, pertenecer al PAC es paciencia, amor y comprensión de la situación. Entonces los invito a que pertenezcan al PAC para que la paciencia, el amor y la comprensión los acompañen en el manejo de la situación. Porque realmente esta situación no es nada fácil, no es nada bonita, generalmente provoca bastante frustración, y el tema que se olvide de algo inmediato, cada uno de los cuidadores tiene que tratar de cuidar, en el caso de su mamá, la parte emocional y psicológica y el respeto.
porque para ella, cuando preguntó 5 o 10 veces lo mismo, lo preguntó siempre como la primera vez. Por tanto, para ustedes, lo primero que tienen que hacer es comprender que este tipo de enfermedad genera mucha angustia en el cuidador cuando no se tiene la paciencia adecuada o cuando no se comprende que no lo está haciendo por gusto, que lo está haciendo porque la enfermedad lo provoca y ni siquiera ella se da cuenta de que lo repitió. El hecho de que se le olviden las cosas, tienen que tomar en cuenta que puede perderlo todo y no saber dónde guardó las cosas. Y eso es importante porque bajo determinadas circunstancias hay que tratar de trabajar también los elementos legales que determinan un poco de que se pueda cuidar la parte de su pensión, sus propiedades, la cuestión legal en general, porque el paciente puede olvidar dónde puso la propiedad, el paciente puede olvidar dónde puso tal dinero, o si todavía no tienen la limitación, puede ir al banco y sacar dinero y ustedes no se dan cuenta. Entonces creo que la herramienta principal para ustedes es aceptar la enfermedad, leer un poco, ver esas charlas que les mencioné y tratar de en alguna medida de tener mucha paciencia, mucha comprensión y mucho amor para poder continuar en ello. Es limitada la respuesta, pero no, el tiempo no da para eso, para este momento hacer eso. De todas maneras, estoy casi seguro que si tienen un tiempo y leen, o mejor dicho, escuchan las charlas anteriores, van a tener muchas respuestas porque ahí también incluso otros profesionales hacen ejercicios para que las familias lo practiquen en la casa, ejercicios de paciencia y de terapia ocupacional y de terapia física, y algunas estrategias que permiten, digamos, llevar mejor la situación. Recastro. Okay, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Antes de que formule la pregunta, es un llamado para todos. Hoy tenemos casa llena y son pocos los que nos han dado sus datos. Por favor, el arquitecto José Fabio Alvarado, iPhone de Karina, Huawei Gen 9, 20, 19 y otros que están así. Denos sus datos, su nombre, su número de cédula, ubicación, si son familiares o cuidadores. Necesitamos sus datos con nosotros. Gracias. Mientras tanto, oímos las preguntas. La licenciada Leonor Cabrera es la presidenta de la Fundación Alzheimer. Por eso está insistiendo en el tema de saber cómo nos podemos comunicar con ustedes y avisarles de próximas charlas. Entonces deberían de ponerlo en el chat del grupo para que hagamos una lista y podamos invitarlo a otras charlas. Lo otro que también pueden hacer es, si gustan, al teléfono que Leonor nos puede dar en algún momento, en el chat, pueden donarle a la fundación, que sea 1.000, 2.000, 3.000 o 1.000.000 de colones para continuar trabajando y ayudando a las familias en la medida de lo que podamos. Entonces, seguimos. La Castro. Doctor, una consulta sobre esos factores que sí se pueden modificar, los que usted comentó. Por ejemplo, ¿hay alguna forma de revertir en la edad adulta mayor? ¿Revertir qué? ¿Los factores? Revertir el consumo de tabaquismo, consumo de licor en la edad temprana y revertir esos efectos ahora en esta etapa de adulto mayor, ¿o sí, eso no se puede revertir? Sí, por ejemplo, yo tuve un paciente ayer de 90 años que los hijos lo traen porque tiene ataques de pánico desde hace 2 meses, pero fue una situación muy particular. Pero él lleva 30 años sin consumir alcohol. Entonces, y tiene 90 años y no tiene demencia. Quiere decir que el impacto de la cesación de haber dejado el licor después de tomar durante 20 años tuvo evolutivamente un buen impacto en su cerebro. Ah, de acuerdo, ya lo entendí. Sí, está bien. Sí, digamos, en el caso de mi papá, él hace como 30 años dejó de consumir tanto alcohol como tabaco. Pero ya ese efecto negativo, ¿ahí él le queda o...? ¿No? Ya lleva 30 años sin eso, entonces eso significa que la acción fue positiva. Entonces, en este momento ya no. Hay que buscar otros factores en los cuales hay que trabajar. A lo mejor tiene pancita, entonces o no camina o no interactúa, entonces hay que trabajar en eso. Pero ya esos incidieron positivamente al verlo dejado. Yané Alvarado. Buenos días, doctor. Buenos días. Una consultita.
Mi madre tiene 84 años, diagnosticada con Alzheimer de hace unos 6. Yo la noté hace como 13 años, lo había detectado. No sabía qué, pero tenía algo extraño. Está en severo moderado. Tiene varios problemitas como diabetes, presión alta, daños circulatorios severos y unos problemillas ahí en el corazón como arritmias y bueno, es bastante complicado. Ajá. La pregunta es esta, en diciembre le regalaron una muñeca. Ajá. Ella todavía es independiente, digamos, es muy activa e independiente. Es independiente, bueno, independiente para lo básico. Ajá. Ajá, independiente vigilada, ¿verdad? Ajá. Pero digamos, ella va al baño, ya se acuerda por lo menos de conectar el arroz, de ver si el café está caliente, cosas así, ¿verdad? De pasar el limpio por la cocina, de barrer el caño, cosas así, ¿verdad? Algunas cosillas independientes. Camina. En diciembre le regalaron una muñeca y ella cree que la muñeca es un bebé de verdad, ¿verdad? Ajá. La entretiene mucho porque ella, digamos, la solea y le hace cosas. Ajá. Pero por ratos también la estresa. La estresa. Sí, correcto. La estresa porque la muñeca tiene las manos rígidas, porque no come, porque no llora, porque cree que es un bebé especial por ratos, ¿verdad? Entonces hay que llevarla a la clínica, hay que bautizarla y todas esas cosas. Mi pregunta es, ¿es recomendable la muñeca? O sea, se la regalaron no por eso, sino para que la tuviera de adorno, pero ella la tomó y aunque uno le diga que no es real, ella sigue insistiendo que es un bebé real. Bueno, lo primero es no insistirle que no es real, aunque la bebé tenga problemas. ¿Pero se estresa tanto? No importa. No importa. Si se estresa, tiene un vínculo. ¿Entiendes? Y el vínculo la mantiene, es más, vea, la supervivencia de las, lo voy a decir de esta manera, de las hembras en las manadas es mucho mayor cuando están con cría que cuando no, y eso pasa igual en los humanos. Es decir, las mujeres cuando tienen hijos que cuidar son diferentes, están más alertas. En el caso de su mamá que tiene este problema, la muñeca viene a constituirse en un elemento que le ayuda a un vínculo de X. Ella sabe que no es hijo, ella cree que es una nieta o que alguien la dejó botada. Se ha inventado cualquier cantidad de historias, que una maestra, que una enfermera se la dejó, que alguien la dejó botada, una mala madre, y dice hasta palabras obscenas a la mala madre y todo eso, ¿verdad? Pero que ella está dispuesta a criarla. Ajá. Porque la bebé no es un perro y ella no la va a dejar botada, dice. Bueno, hay que enfatizar eso entonces. No hay que desestimar eso. De hecho, hay un programa de acercamiento con muñecas y muñecos a los pacientes con Alzheimer. Y ha dado muy buenos resultados en su mayoría, sobre todo en Europa. Sobre todo, por ejemplo, el uso de mascotas o el uso de bebés, así como esos, de muñecas, ha permitido que el sujeto se vuelva a conectar con áreas del cerebro que no estaba conectada, que tienen que ver con el cuidado. Interesante. Es como si fuera una terapia de reminiscencia indirecta. Es como si fuera recordar todo. Es más, yo tuve una paciente que amamantaba al bebé. Ah, me imagino que eso es en la noche. Entonces, porque lo duerme con ella. Ajá, entonces tenía una intención de cuidado y eso permite que se cuide. Porque está como alerta. Entonces, al estar alerta por los temores como cualquier mamífero cuidando a su cría, eso permite que haya áreas del cerebro que se estimulen. Y creo que es muy válido eso, porque eso es como decir que usted a partir de esta edad que tiene, empiece a criar a sus nietos. Entonces usted dice, ay, me duele esto, me duele aquello. Y cuando tiene que criarlo a huevo, como decimos vulgarmente, sí. Todos los dolores se quitan. El sujeto empieza a enfocarse en lo que es importante para la supervivencia de esos niños, digamos, o niñas. Entonces es válido. De que tenga entonces, y cuando se estresa mucho, porque sí lo vuelve loco a uno también, ¿verdad? Porque le da un estrés y habla toda la mañana o todo el día. Cuando se estrese un poco, traten de ver de qué manera dentro de su historia ustedes pueden incidir para bajar la intensidad del estrés. Como decir, bueno, démela acá un momentico para ver si la bañamos, porque seguramente tiene mucho calor y por eso está llorando tanto. Es decir, bueno, ahí aplico, yo ahí aplico un loco hace mil locos, porque a veces sí le seguimos la corriente, pero a veces es tanto que, bueno, nos cuesta, ¿verdad? Termina uno como loco, la verdad.
No es menos cierto, es decir, es difícil, pero es mejor entrarle por el tren que va a ella que meterse a un tren de frente. Sí, le entiendo. A ver, ¿qué viene? Juan Carlos Camacho. Perfecto, doctor, muy amable, gracias. Con mucho gusto, un placer. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Yo soy la esposa de Juan Carlos. Ah, ok. Bien, bien. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Ahí bien. No te escucho. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. La pregunta mía es con respecto a mí. Por ejemplo, a mí me gustan las manualidades y yo tengo facilidad para eso. Cuando tengo que hacer alguna, yo lo veo en YouTube, yo la aprendo a hacer, hago. También me gusta estar llevando cursos, en la iglesia llevo cursos de teología y me mantengo activa mentalmente, ¿verdad? Ajá. ¿Eso me ayuda o tengo también que ir más allá, como aprender algo diferente a lo que ya yo sé hacer? Lo ideal sería aprender algo diferente. Porque lo que ya aprendiste es como, por ejemplo, nadie piensa cuando está manejando todo lo que tiene que hacer para manejar. Es decir, uno va manejando y mueve la palanca, el timón, ve los signos de stop, de pare, siga y queda, y eso es automático. Y el piloto automático lo tiene incorporado. No tiene que estar, ahora que viene el alto, tengo que poner el clutch y el freno y poner en primera, eso no lo hacemos, está en automático. Entonces, cuando uno teje, cuando uno cose, cuando uno hace algo de eso, o manualidades, ya lo hace automáticamente. Y la manualidad lo que sirve cuando lo hace en conjunto con otras es estimular el chisme, pero es bueno también porque hay interacción social, digamos, en el grupo. Creo que lo más importante, aparte de la manualidad como tal, es la interacción social cuando se hace en conjunto. Ahora, una cosa es manualidad, como, digamos, como entrenamiento de algo, y otra cosa es trabajar en corte y costura que me permita obtener también algo de lo que hago. Hay una recompensa, entonces eso tiene otra connotación diferente. Pero lo ideal sería que usted aprenda a hacer cosas que no sabía. ¿Cómo automatizo? Digamos, hacer un flan que nunca había hecho de tal manera. Entonces eso lo aprendí y lo almacené y en un mes lo vuelvo a repetir y me sale igual. Ya eso ya se codificó, se almacenó, ¿me entiende? Pero ya. No, hacer el flan de nuevo no tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido para comerlo rico, ¿verdad? Pero no como elemento de neuroplasticidad. Es aprender cosas que tenga que forzarme a, pongámoslo así, hacer una huella mnésica nueva que no tenía. De un aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Silvia Ulate. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos bien. Buenos días. Buenos días. Quiero hacer una intervención solamente por si les sirve un poquito como para la gente que pregunta qué hacemos, de qué los podemos poner a trabajar. Tengo un grupo de adulto mayor, de varios adultos, en donde hacemos actividades cognitivas, aparte de fisioterapia, de actividad física. Trabajamos con actividades cognitivas diferentes. Por ejemplo, desarrollamos temas que sean del interés de ellos, donde hacemos preguntas, donde hacemos encuestas, donde ellos participan. Hacemos trabajos de manuales, digamos, diferentes, todo redondando en el interés de cada uno de ellos. Pero creo que aparte de todas las actividades, lo que más ayuda es la interacción social que se genera en estos trabajos. Creo que eso es, digamos, como una parte importante, darles el espacio a ellos para que ellos todavía desarrollen sus intereses y bueno, pienso que trabajar en ese sentido es bastante interesante. Quería solamente comentarles eso. Muchas gracias. Gracias, eso es importantísimo. Creo que, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, todos los que estamos aquí, que tengamos menos de 60 años,
podríamos preguntarnos, cuando tengamos 65 o 70 años, ¿qué queremos hacer desde el punto de vista de la neuroplasticidad de nuestro cerebro? Digamos, ¿queremos hacer manualidades o queremos compartir con amigos y hacer una cena o tomarnos una copa de vino y conversar sobre una película o conversar sobre un libro? Es decir, es importante como que entiendan de que la interacción social es importante, pero va a depender mucho del nivel escolar de la persona. Casualmente, como yo trabajo en un centro de día de personas mayores, los intereses se han ido modificando y las actividades que se hacían anteriormente en adultos mayores que tenían bajo nivel escolar, por debajo de sexto grado, ya se está cambiando porque ellos están exigiendo que haya otro tipo de actividades. Actividades que sean motivadas para personas con nivel escolar alto, profesionales, pensionados, y que además sean personas, digamos, que tienen varios idiomas o que tienen mayor conocimiento, cultura, digamos, y eso hace que de alguna manera haya que tomarlo en cuenta. Pero lo que Silvia acaba de decir, me parece que eso sería una tarea de cada uno de ustedes. Ojalá que como Silvia organicen por barrios grupos de adultos mayores. Y yo estoy tratando, en la última actividad que tuve presencial en Cartago, quiero derribar ¿cómo se le podría decir? Una frase de los viejos en Costa Rica. Y la frase dice, yo en mi casa y Dios en la de todos. Creo que esa frase, que es de muchos mayores, no ayuda con la interacción social. Porque muchos evitan ir a la casa de la vecina, muchos evitan compartir con otros, porque esa frase ha calado mucho en la cultura popular. Y realmente, cuando dicen que yo en mi casa y Dios en la de todos, deberíamos decir, bueno, yo en mi casa y no me meto en la vida de nadie. Dios en la de todos, para que nos dé vida e interacción social. Porque si seguimos evitando al vecino, si seguimos evitando el barrio, si seguimos evitando el encuentro, creo que es evidente que las sociedades que tienen mayores niveles de interacción social son sociedades más saludables que las personas que están encerradas. Incluso en cuanto a sintomatología psiquiátrica y psicológica. Por tanto, los invito a que sigan el ejemplo que puso Silvia. Gracias, Silvia. Anabel Alvarado, diga. Gracias, doctor. Primero que quiero decirle a los que están entrando, nuevitos, y a los que han tenido todo este problema de dificultad para enfrentarlo, que si ustedes tienen la posibilidad de sacar una cita con el doctor, eso es la mejor guía que pueden tener en la vida. Esto es una gran posibilidad para poder enfrentar y entender lo que está pasando. Gracias. El otro asunto, doctor, que quería consultarle es que en el caso mío, yo tengo una neuropatía que asumí era producto de una quimioterapia. Ajá. Sin embargo, mi mamá, que tiene enfermedad cerebrovascular, ¿verdad? Repetición, también tiene una neuropatía y ella no recibió quimioterapia. Ajá. Entonces, a mí me salta la duda si esta neuropatía es como hereditaria o si realmente, bueno, sí me empezó con la quimioterapia, ¿verdad? Ajá. Entonces, la pregunta específica es, ¿debo de atender esta neuropatía médicamente? Porque de los elementos que me dan, supongo que me van a hacer como muy dormida y todo eso, y yo todavía puedo soportar, digamos, la neuropatía con ejercicio. O sea, no es algo que me está impidiendo mucho, aparte de algunas caídas. Pero esto incidirá también en problema vascular para un futuro, para que me pase lo mismo de mi mamá, o debería de ir donde un vascular o algún especialista que me ayude a tratar esto. Realmente las neuropatías tienen un montón, digamos, de causas. Probablemente la neuropatía de su mamá tiene que ver con la columna vertebral. Por ejemplo, hay neuropatía secundaria por compresión medular, hay neuropatías por
la osteoartrosis, espondiloartrosis de la columna. Hay neuropatías por la quimioterapia, por déficit de vitaminas, por un montón de enfermedades. No tiene relación directa una cosa con la otra, digamos, en el sentido de que Alzheimer o cosas así tengan que ver con esto. Pero es más, quería buscarte para que vieras cómo hay causas de neuropatía. Porque realmente mejor no las vea porque son muchas. Okay. Pero no tiene que ver con como que tú tienes neuropatía, tu mamá tiene neuropatía y entonces te vas al Alzheimer porque tu mamá también tiene, ¿no? Okay. Sino que son de causas diferentes. Es decir, en el caso de ella, muchos mayores tienen neuropatía y no se diagnostican. Porque creen que, por ejemplo, el dolor de la pierna hacia abajo, como le dicen que es una ciática, ¿verdad? Eso es una neuropatía sensitiva, secundaria a un problema de compresión posiblemente del nervio ciático. ¿Entiendes? Entonces, si tienen una hernia discal y que no se trató nunca, una compresión medular o algo, van a tener muchas sensaciones hacia abajo. Si es diabético o diabética y estuvo mal controlado durante mucho tiempo, le van a dar neuropatía periférica. La sintomatología es como diversa, ¿verdad? Pueden tener un montón de cosas. Sensación dolorosa, calambres, entumecimiento, hormigueo, picazón en las manos, en los pies, sensibilidad extrema al tacto, calor en la planta de los pies, sudoración, dolor a la presión del tronco de los nervios en la zona, pequeñas contracciones musculares como saltos así tendinosos y reflejos exaltados. Entonces, lo que te quiero decir es que hay una lista de cosas, pero no tiene nada que ver con una cosa con la otra. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces no requiero ir a que me hagan nada para prevenir esto. No, lo que te hace falta, por ejemplo, la pregabalina que da en el seguro o la gabapectina, una de las dos, ellas te podrían disminuir los síntomas porque la pregabalina y la gabapectina son medicamentos que lo que hacen es que bloquean la transmisión nerviosa para evitar dolores o sintomatología de los nervios periféricos. En el caso de la hija de Marilena, se lo dan seguramente por el dolor que le provoca lo que pasó, digamos, que le quedó como secuela. Entonces, por ejemplo, yo prefiero dar ese tipo de medicamento que dar tramal o algún opiáceo, que eso es peor. Correcto. Pero si yo puedo subsistir sin eso, porque puedo superar el malestar, digamos, con hacer ejercicio o algo, sí. ¿Me va a producir más problema no tomarlo? ¿O? No, para nada. Si lo puedes paliar con otras cosas no farmacológicas, mucho mejor. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre comento es que el Tai Chi, por ejemplo, el Tai Chi taoísta, que es una modalidad de los Tai Chi, es un tipo de ejercicio que se hace como para los elementos de salud. Es decir, para curar enfermedades, para estabilizar enfermedades, para reducir dolor, el Tai Chi taoísta. Los ejercicios yoga también pueden ayudar, porque estiran músculos, estiran tendones, estiran nervios. También pueden ayudar a eso. ¿Me entiendes? La hija de la señora podría ver qué posibilidad hay de eso en algún momento, de hacer algún tipo de esos ejercicios. Porque solamente hacer este tipo de movimientos implica coordinación en el cerebro y de un montón de elementos neurológicos centrales y periféricos. Claro. Usted que una vez nos dio algo en las charlas presenciales, ¿tiene alguna sugerencia de algún lugar donde uno pudiera hacer clases de Tai Chi? Bueno, no sé si volvió a abrir después de la pandemia la Sociedad de Tai Chi que está cerca del automercado de Santa Lucía en Heredia. Ok, gracias. ¿Saben que por ahí hay un mercado que se llama Maica, frente, diagonal en la esquina? Esa casa bonita, grande, es de Tai Chi taoísta. Listo. Muchas gracias, doctor. Dios me lo bendiga. Con mucho gusto. Igualmente, gracias. Bueno, si no hay más que comentar o que compartir, creo que hemos terminado por hoy. Y les agradezco a todas y a todos su participación y su presencia. Espero que nos podamos ver en otros momentos. Posiblemente las otras charlas serían el mes que viene. Y muchas gracias. No nos corte todavía. Démosle un minuto a las personas para que completen la información y también nos den las apreciaciones de la charla de hoy. Ok. Es muy importante que tengamos todos sus datos en la fundación, como les ha dicho el doctor, para poder llegarles a ustedes más directamente. Muchas gracias. Vamos a cortar. Sí. Que a mí sí me llegan las invitaciones y todo es porque ya estoy inscrita, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, es correcto. Gracias a Carla Laví que hoy nos acompaña.
ella nos da apoyo desde el Tecnológico de Costa Rica. Bueno, Carla, podríamos hablar a ver cuándo ya podemos hacer algo presencial en el Tecnológico. Tal vez ya se pueda. Y también vi que está don Giovanni Méndez. Sí, con Marta, la esposa. Gabriela, mi hermano, he metido en una bronca con Marta. ¿Así? Buenas. Buenas. Hola, Carla. Perdón, es que vieran que voy manejando y en ese momento no podía quitar las manos para poner el micrófono. Tenga cuidado, tenga cuidado. Les quiero mandar un gran saludo a todos. Doctor, gracias por la charla porque es de gran aprendizaje. Un gran saludo a las personas de Pamtec también que veo conectadas por acá. Ajá. Y gracias de verdad porque cada día aprendemos más y tenemos una guía de cómo ir procediendo con estos temas que realmente son tan sensibles, tanto para la persona afectada como para la familia. La verdad. Gracias a ti. Así es, Carla. Gracias por el apoyo. No, gracias a usted. Maneje con cuidado. Hola, hola, Gis. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Hola, Giovanni. Gracias a Dios, bien. Muy bonita, todo muy clarito hoy la explicación. Y siempre la orden. Y ponerle a todo el público que está ahí presente y escuchando, la asociación siempre va a estar renuente a ayudar a que quiere acercarse. Estamos para hacer el comercial, finalizando la segunda planta con una inversión muy enorme de la Junta de Protección Social y lógicamente la vamos a poner al servicio de la comunidad de Heredia. Entonces ahí estamos a la orden y en lo que tengan gusto, tanto mi esposa Gabriela como mi persona y mi hermana Marta, estamos a la orden. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.